Hola maestro, esta es la presentación de sepsis. ¿Qué es la sepsis? La sepsis se define como una infección que se basa en los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se define sepsis severa de alto riesgo cuando hay falla de dos o más órganos. El shock séptico se define como la acción del agente infeccioso, sus toxinas y liberación de mediadores de la inflamación al torrente que producen descompensación cardiovascular y que causa hipotensión, disminución de resistencias sistémicas y gasto cardíaco elevado, que provoca alteración del metabolismo, muerte celular de diversos órganos y lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Respuesta inflamatoria que desencadena descontroladamente mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y que es de alta mortalidad. A diferencia del síndrome séptico, puede ser causada por una infección u otro tipo de lesión, quemaduras, traumas, pancreatitis, shock. Puede ser identificado por la presencia de al menos dos de las siguientes manifestaciones: temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados o menor de 36. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor de 20.000 latidos por minuto. O PaCO2 mayor de 32 milímetros de mercurio. Cuenta global de leucocitos mayor de 12 por 103 por litro o menor de 4 por 103 por litro, o la presencia de más de 0.10 neutrófilos inmaduros. 10 criterios para diagnóstico de sepsis. 1. Frecuencia cardíaca mayor a 90 pulsaciones por minuto. 2. Temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados. 3. Leucocitos mayores de 12 o menores de 4 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. 4. Frecuencia respiratoria mayor de 20, menor de 32 milímetros de mercurio. Edema significativo, balance hídrico positivo, mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas. Hiperglucemia mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Procalcitonina mayor 2 veces al valor normal. Saturación de sangre venosa mixta, SbO2 mayor a 70%. Índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto. Alteración del estado mental. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase de hipermetabolismo o choque, también llamada EBB, se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular, hipometabolismo. Se caracteriza por una intensa actividad simpática que ocasiona caída del cátodo cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Fase EBB, choque, caída de perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, VO2 disminuido, hipotensión, hipotemia. La fase de hipermetabolismo, también llamada flow, se manifiesta en el periodo post-reanimación, luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Existe aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal.
También se manifiesta una fase de hipermetabolismo cuando el aumento del gasto energético y con ello del consumo de O2 y producción de CO2, el gasto energético alcanza un pico entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. Sin embargo, el gasto energético puede persistir elevado hasta el 10º día post-trauma. Fase flow: catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentada, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción de proteínas de fase aguda, excreción de INU aumentada, velocidad metabólica aumentada, alteración del número en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético de una persona con sepsis? El gasto energético alcanza un pico entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma. Dado este aumento del gasto energético, se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo y con ello el consumo de O2 y la producción de CO2. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? La falla orgánica múltiple deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración de ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas y aumentar la producción hepática de urea. Con ello elevado su concentración en sangre, provocando desregulación de medio interno, llevando a riesgo una encefalopatía hepatoamoniacal. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. La sepsis se manifiesta mostrando cambios físicos en el paciente. En los niños, piel anormalmente fría, piel moteada, plomiza o pálida, erupción en la piel que no desaparece el tacto, respiración rápida, convulsiones, letargia y dificultad de despertarse, inapetencia, vómitos, más de 12 horas sin orinar. En adultos, disminución respiratoria, frecuencia cardíaca rápida, fiebre alta o escalofríos, vértigo o mareo, cambios de conciencia. Es importante destacar que los, las secuelas de un episodio de sepsis llevan a la amputación de extremidades y esto no se ha escrito en el trabajo. Sin embargo, es interesante mostrar que en los videos observados existen estas secuelas de extremidades amputadas a raíz de los choques y de los episodios de sepsis que tuvieron los pacientes. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Mejorar el soporte metabólico y nutricional. Sin embargo, no se ha demostrado de forma concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia o prevenga complicaciones de la sepsis. Son escasas las evidencias de los beneficios de efectividad del soporte nutricional en sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Debe considerarse la vía enteral antes que la parenteral, siempre que sea posible, también como complementos de los esquemas de nutrición parenteral y como prevención de la progresión de la falla orgánica múltiple. Las dietas de inmunomodulación que incorporan glutamina y antioxidantes pudieran ser benéficas para la supervivencia del paciente, el destete del ventilador y del acortamiento de la estancia hospitalaria. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? La aplicación temprana de la nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal. De esta manera, prevenir la traslocación bacteriana, lo que según muchos se desencadena la disfunción orgánica. No hay evidencia de que la nutrición enteral temprana asegure la supervivencia.
pero la ausencia de daños respaldan la práctica de la nutrición parenteral temprana. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál justifica tu respuesta? Pues dependiendo del tiempo en que entró en sepsis el paciente, la alimentación trófica con aportes limitados hasta 500 kilocalorías durante 24 horas es probablemente la mejor estrategia durante la primera semana de evolución. De acuerdo con el artículo Apoyo Nutrición durante la sepsis, expone que la publicación de 8 metaanálisis, 6 han observado la nutrición enteral sobre la parenteral en muchas. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? No hay evidencia de beneficio o daño, salvo que no hay evidencia de daños gastrointestinales. Ninguno mostró una menor mortalidad en este tipo de nutrición y la parenteral. La recomendación de este tipo de nutrición es cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales del paciente. Debe evolucionar no solo para satisfacer los requerimientos nutricionales, sino también modificar la respuesta del huésped a la sepsis. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Con respecto a los macronutrientes, los carbohidratos al 70%, los lípidos al 30% y las proteínas según las particularidades del paciente. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Que pase buenas tardes.